El Imperio Bizantino, también conocido como Bizancio o el Imperio Romano de Oriente, fue un imperio romano en la parte griega del imperio. Bizancio, Constantinopla e Istambul son nombres de la misma ciudad, que fue la capital más importante del Oriente Medio. Un imperio que ha resistido la prueba del tiempo y ha inspirado leyendas y cuentos fantásticos. Es hora de conocer el verdadero imperio bizantino, una larga historia que intentaremos resumir al máximo. Cuando el emperador Teodosio, consciente de lo costoso y difícil que era mantener seguras las fronteras del imperio, decidió en el año 395 después de nuestra era dividirlo en dos partes, una oriental y otra occidental. El Imperio Romano de Occidente no pudo resistir los implacables ataques germanos y pereció en el año 476. El Imperio Bizantino fue un conglomerado de pueblos que consiguió unir la cultura griega y romana durante 10 siglos, conviviendo religiones como la cristiana y la pagana, y mezclando costumbres occidentales y orientales. Cuando Teodosio dividió el imperio, hizo de Roma la capital del Imperio Romano de Occidente, mientras que Bizancio pasó a ser la capital del Imperio Romano de Oriente, después de que Constantino restaurara la ciudad y con nostalgia del Imperio Romano la apodó la Nueva Roma, nombre que no duró mucho tiempo porque fue rebautizada como Constantinopla, la ciudad de Constantino. Este imperio no será conocido como Imperio Bizantino hasta mucho después. En solo 6 años, Constantino reconstruyó una ciudad que rivalizaba con Roma en tamaño y arquitectura. Constantinopla fue frecuentemente invadida por tribus germánicas hasta que el emperador Teodosio II levantó una muralla triple y de 12 metros de altura alrededor de la ciudad en el siglo V. El emperador Arcadio, heredero de Teodosio I y primer emperador del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, luchó valientemente por mantener las fronteras bajo control y seguras, ante los constantes ataques bárbaros que habían acabado con el Imperio Romano de Occidente. Teodosio II, sucesor de Arcadio, reforzó las murallas originales de la ciudad de Constantinopla con otro conjunto de 3 murallas de 12 metros de altura de las que acabamos de hablar, y consiguió mantener la ciudad a salvo desde el siglo V hasta el siglo XIII, convirtiéndola en una ciudad prácticamente inexpugnable. Las invasiones de los hunos o los ostrogodos fueron rechazadas por el imperio. Zenón animó a Teodorico a invadir Italia en 487 y matar al rey germano Odoacro a cambio de la administración de Italia, hechos que se produjeron en 493, liberando al imperio bizantino de 2 adversarios directos, Odoacro en el oeste y los molestos ostrogodos que amenazaban continuamente al imperio. Los godos demolieron el imperio de Occidente para establecer un nuevo reino. El imperio germánico de Occidente fue liberado, mientras que el imperio de Oriente dejó de estar sometido a incesantes invasiones. Justiniano, quien había ascendido al trono en el año 527, había recibido una profunda educación militar, y cuando llegó al poder quiso desarrollar aún más una idea que se había desarrollado a lo largo de su vida, que solo debía haber un solo rey en el mundo cristiano, y ese rey debía ser el emperador bizantino. Fue el mayor apogeo del imperio y se planteó restablecer las fronteras de lo que había sido el Imperio Romano para unir a todos los países cristianos. Conquista las antiguas provincias romanas del norte de África, ahora en poder de los vándalos, así como las islas de Córcega, Cerdeña y las Baleares, bajo el mando de sus generales Belisario y Narses. En el año 552, Justiniano aprovechó una serie de sublevaciones en el territorio visigodo
ejército de Hispania para anexionar al imperio una importante porción del sur de Hispania, provincia que se denominó Hispania, de la que no se desprendería hasta el año 620. Pero estos sueños tuvieron un precio. Las campañas de Occidente y las actuaciones de exaltación agotaron los recursos del Estado, sumiendo al país en una grave crisis económica de la que tardaría años en recuperarse. Justiniano descubrió un medio para revitalizar la hacienda imponiendo elevados impuestos a los ciudadanos, lo que provocó revueltas masivas y amenazó con exiliar al emperador. Por otra parte, la peste de Justiniano, que estalló en el año 534 y diezmó la población de Constantinopla en un tercio, deterioró aún más la situación económica del imperio. La muerte de Justiniano en el año 565 marcó el final de uno de los periodos más importantes y prósperos del imperio bizantino. La suerte del imperio bizantino no mejoró en los siglos siguientes. Es bien sabido que fue un periodo de grandes dificultades, con el Islam empezando a conquistar regiones con más recursos, los búlgaros y los eslavos amenazando al imperio desde el norte, las luchas contra el vecino imperio persa en el este y las luchas internas entre facciones religiosas y políticas. Justino II sucedió a Justiniano, pero era un emperador demasiado enfermo y demente para manejar y lidiar con los peligros externos, y murió, poniendo a Tiberio II al mando, un emperador que tenía poco afán de expansión y se contentaba con dejar Italia en manos de los lombardos o de los bárbaros. Los persas siguieron avanzando en las provincias orientales del imperio, pero el peligro árabe pronto sustituyó a la amenaza persa, ya que los árabes se convirtieron en un enemigo más preparado y temido. Los árabes se habían apoderado de Siria, Palestina y el norte de África, mientras que los visigodos se habían apoderado de Hispania, reduciendo el imperio bizantino a Grecia, el sur de Italia y Asia Menor. La situación se agravó cuando los turcos capturaron Asia Menor en el siglo XI. El declive del imperio bizantino comenzó en ese momento y terminó en 1453, cuando los otomanos conquistaron Constantinopla. Bizancio estaba en su apogeo durante el reinado de Justiniano, con personajes notables como Nano de Panópolis y Pablo Silenciario, así como el historiador Procopio. Lamentablemente, la Academia de Atenas se disolvió en esta época. Los interiores de las iglesias bizantinas eran un derroche de color y lujo, con magníficos mosaicos que adornaban los ábsides y las cúpulas de estas estructuras. Los relieves sobre marfil destacaban entre esculturas. A pesar de que Bizancio se regía por el derecho y las instituciones políticas romanas y de que la lengua oficial era el latín, también se hablaba griego y a los estudiantes se les enseñaba historia, literatura y cultura griegas. La caída de Constantinopla, ocurrida el 29 de mayo de 1453, solo pudo ser una muerte profetizada. Estos académicos y artistas trajeron consigo sus conocimientos y numerosos manuscritos de diversa índole que quisieron salvaguardar de la destrucción de los otomanos, pero nunca fue olvidado. Cabe destacar que una versión moderna de la recuperación de Constantinopla estaba incluida en los planes del gobierno griego a principios del siglo XX. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de todo corazón de haber visto el vídeo, y si le has dado like y todo lo demás, muchas gracias por todo, y desde aquí te deseo todo lo mejor y que disfrutes del día, de la mañana o de la tarde, o dependiendo de la hora en que cada uno de ustedes me vea. Muchas gracias.